Bueno, ahí está Miguel Ángel Castilla. Yo dije Guerra, pero es Camargo, pero también tiene el Guerra por allá en algún lugar de esos 16 apellidos que tenemos, porque tenemos 4 de papá y 4 de mamá. 4 y 4 son 8, por 4 son 2 veces son 16 apellidos que tenemos de las líneas sanguíneas todos los humanos. Miguel Ángel, bienvenido a disfrutar de este tinto con Lucho y hablar de lo que está hablando Jacqueline Eurito y lo que estamos hablando hoy del vallenato, de lo que a usted le gusta, de lo que usted investiga y del cual son sus orígenes y sus raíces. Bienvenido a este espacio. Buenos días, Lucho. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días, señor Miguel. Un gusto estar usted hoy aquí con nosotros en esta mañana. Un placer poder compartir con usted. Y bueno, estaba tocando un tema, no sé si de pronto logró escucharnos, y es acerca de pronto a ese llamado sobre hoy. El caso que tenemos es la muerte de Omar, el homenaje que se le hace a Omar Geles, indudablemente supremamente merecido. Pero hacía yo una reflexión acerca de qué ha pasado ya en muchos casos, que solo después de la muerte logramos dimensionar, magnificar lo que ciertas personas hacen con nuestro folclore, con nuestras tradiciones, con nuestra cultura, todo ese gran aporte. E incluso me atreví a mencionar que muchos artistas, muchas agrupaciones se sintieron huérfanas en el momento que se enteraron de la muerte de Omar Geles, porque casi que en los últimos años, por obligación, todos incluían al menos una canción de la autoría de Omar Geles en cada uno de sus álbumes, de sus trabajos musicales. Entonces es hacer también un poquito esa reflexión acerca de que ojalá no nos pase eso, por ejemplo, con un Wilfran Castillo y con muchas personas que hoy están en el camino haciendo ese gran trabajo, este gran aporte y esfuerzo para continuar con esos legados de nuestra música. Bueno, estamos frente a un ser humano extraordinario, pero también estamos frente a una mamá, doña Hilda, que fue la persona que lo llevó de la mano, porque es que Omar lo llevaba de pueblo en pueblo ella, y ella donde había un maestro, ese maestro se lo llevaba prácticamente a vivir a su casa. Los hermanos Luna estaban, por ejemplo, en la parte de San Onofre, estamos hablando de prácticamente casi 48 años, y ellos vinieron a Valledupar a competir. En el 74 quedaron declarados fuera de concurso, y doña Hilda se llevó a los hermanos Luna a vivir a su casa para que precisamente Marcial le enseñara a tocar a Omar. Entonces siempre tuvo esa disposición doña Hilda de tener un maestro, de Ahumada, todos los maestros que estuvieron cerca de Omar. Entonces Omar es el cúmulo de muchas cosas, pero también es el cúmulo de mucho trasegar de un juglar, de ir de pueblo en pueblo, de tocar por unas monedas de festivales. Entonces ahí se fue rankeando, y bueno, llegar donde llegó Omar es el transcurso de toda una vida y de todo lo que recoge de pueblo en pueblo. Estamos hablando de un ser excepcional, porque Omar era muy amplio, le prestaba sus acordeones a otros músicos, el estudio de grabación siempre estaba a la orden, era una persona que siempre ayudaba al colega, ayudaba a los otros. Entonces, es una gran pérdida. Ayer Juancho narró una anécdota del papá, le prestó un acordeón y terminó el papá regalándosela a Luis Enrique Martínez, y eso habla de la amplitud de la herencia del padre. El señor se dio un esporcito, como digo, me dio un esporcito, hijo, le regalé el acordeón. Eso fue para risas en el escenario, pero Omar era eso, era un hombre amplio, lideró y promocionó muchos artistas, ¿no? Sí, nosotros en el año 84, 85 estábamos en Bogotá con Alex Emilio Maestre, y era la primera vez que iba Omar Geles con Miguel Morales, iban a votar, era la primera vez.
y tenían unos bailes ahí cerca en Pusa, tenían un baile en Ibagué, y entonces les quedaba libre el domingo, y Alex Emilio Maestre, que estaba en Radio 1, le dijo: oye Omar, nosotros te estamos ayudando aquí, péganos una ayudada. Y nos dice Omar: hermano, queda el día domingo libre, cójanlo para usted. Yo el sábado termino 12, 1 de la mañana y enseguida arranco a Bogotá y les toca a ustedes. Nosotros programamos en una taberna a las 3 de la tarde en Bogotá. Y Alex Emilio, que era bien cujito eso, en ese tiempo, Alex Emilio me dio $1 millón de pesos, imagínate. O sea, nos fue súper bien, se acabó el hielo, Omar tocó como 3 tandas, o sea, era una persona muy amplia en ese aspecto y nos fue muy bien. Fue la forma de ayudarnos a quienes estábamos en los medios de comunicación, que estábamos comenzando. Bueno, ayer estuvo en ese foro, hubo la remembranza de Omar, pero también vimos 10 niños que escogió el Pilón en una preselección de voces. ¿Cómo los vio y qué apreciación le da de lo que de alguna manera en algunos sectores se dice que el vallenato está en crisis? ¿Estamos en crisis o tenemos un reto de que toda esta masa de jóvenes, sobre todo ya que 8 niñas y 2 niños, o sea, una revolución de la música vallenata en la mujer? Entonces, Miguel, su perspectiva, usted que es un investigador, le estoy preguntando a usted porque usted lo considera una autoridad, un hombre que ahorita vamos a hablar de eso, investiga ya que las raíces, la historia, los componentes del vallenato y la evolución misma del vallenato, y tiene una visión distinta a otros investigadores que acostumbramos a escuchar. Entonces, Miguel, ¿cómo ve usted el escenario del vallenato hoy, hablando en el marco del Festival de la Leyenda Vallenata, de cómo se avisora ese futuro? Bueno, el vallenato tiene una crisis social, no tiene una crisis musical tanto, pero sí social. Porque el vallenato desde sus orígenes, si tú lo miras desde el punto de la bonanza marimbera hacia acá, cómo se logra posicionar los artistas, siempre han tenido unos padrinos de dudosa procedencia. Entonces, el vallenato es una expresión que siempre en su promoción y difusión como industria ha estado agarrado el narcotráfico, y eso no es ningún secreto. ¿Entiendes? Todo artista grande que está en el vallenato tiene un padrino, y hay que decirlo claramente. Ahora, la difusión y promoción en niños, hay veces ellos no saben el camino que tienen que correr, y hay veces creen que en los medios de comunicación van a llegar y su música va a sonar, pero la gente no le dicen al otro cómo se forma un manager, cómo es un productor en la música, cuánto vale un rider, cuánto vale, por ejemplo, un plan de medios. No le dicen a los niños eso. Entonces, cuando ellos se enfrentan, por decir algo, a una Olímpica Estéreo, en Olímpica Estéreo tienen una parrilla donde no va a sonar nadie nuevo. ¿Entiendes? Entonces, los niños se enfrentan a eso. Cuando ellos se enfrentan a esa realidad, dicen, toca como que buscar también un padrino. Entonces, en esa búsqueda de padrinazgo es que el vallenato socialmente se ha perdido. Y entonces ahí es donde se ve el manejo de artistas que consumen droga, que consumen demasiado alcohol, que no tienen una responsabilidad social, porque hay que decirlo también, los compositores nuestros le están cantando a lo peor que vende la mujer, a lo peor que vende el hombre, a lo peor que vende su entorno, pero desde el punto de vista de la farándula. No tratan el problema social. Aquí pasa un fenómeno paramilitar, y si hay 3 o 4 canciones que toquen el tema es mucho. Entonces, la mujer ha sido grandísima. La mujer más grande que nosotros hemos tenido aquí se llama Consuelo Araújo Noguera, o si no, no estábamos hablando nosotros de esto. ¿Quién? Mujeres empoderadas, mujeres que fueron libertarias, que en su época, estamos hablando de 50 años atrás, donde Consuelo hablaba de tú a tú con los autores, con los acordeoneros, María Concepción Loperena de Castro, todas las mujeres que han habido. Mira, yo ayer estuve en el desfile Piloneras, cuando yo vi que pasaron 100 grupos, me acordé de la Polla Monsalvo. Entonces, todo lo que han hecho ellas, grandísimo,
para que alguien venga a decir que las mujeres son cachonas, que las mujeres tienen esto, que las mujeres tienen imperfecciones. Entonces, ¿por qué el compositor nuestro no comienza por respetar a las mujeres, lo que están haciendo, lo que produce? Entonces, el vallenato vive desarticulado con la realidad y ese es un problema grande que tiene. Sí salen compositores, salen nuevos exponentes, pero como dijo Félix Carrillo, a los niños llevémoslos a una academia, pero en esa academia también que se les forme integralmente para que no pase lo que está pasando, por ejemplo, con Ana del Castillo, por ejemplo. No debería pasar que en un espectáculo con una voz tremenda se convierta en algo deprimente, algo de mal gusto, cuando es una mujer que tiene mucha capacidad, que tiene una forma de expresión, canta muy bien, es más, maneja el concepto vallenato, lo canta bien, pero entonces el discurso que ella maneja ensombrece toda esa capacidad que ella tiene. Entonces viene un cúmulo de mujeres que vienen trabajando duro, ya hay unas que comenzaron a decir yo me puedo vestir decentemente, no sigo aquella escuela de la desnudez y puedo cantar y puedo proyectarme y mi gente puede valorar lo que yo hago sin desnudarme. Entonces son cosas que en el vallenato hay que tocarlas en los coros. La gente a veces no quiere hablar de esto porque les da cosa hablar, pero a nosotros, por ejemplo, el solo hecho de tener la cárcel Tramacú aquí en Valledupar ha influido demasiado, porque solamente basta con ir a un centro comercial y ver el parque automotor para ver que Valledupar ha cambiado su estructura social y cultural del consumo. Jacqueline. No, mire, a mí la verdad me ha asombrado mucho todo lo que nos ha dicho en esta mañana. Me gusta mucho que se hable con esa claridad, con esa sinceridad y sobre todo mostrando la realidad a quienes hoy todavía de pronto lo ven desde un punto de vista que no es que esté mal, sino que hay que saber a qué se va a enfrentar uno hoy cuando vemos niños. Ahorita hace exactamente unos minutos precisamente yo hacía el llamado acerca de agrupaciones musicales que incluso tenemos aquí en nuestro municipio de Becerril, conformadas por niños y adolescentes, donde de pronto el mayor puede tener 16 años. De ahí está el de 14, el de 13, el de 12 años. Y entonces es donde de pronto hacemos el llamado a padres, a los responsables, a los adultos responsables, a tener en cuenta todo esto y sobre todo a ser muy sigilosos en el acompañamiento que se le hace a nuestros niños y a nuestra juventud que decide, porque definitivamente hay unos que nos podemos detener. Están y nacieron para el arte, para la música, para el folclore. Pero está también la realidad que hoy usted nos muestra y que es muy importante analizarla y no de pronto tomarla como debemos alejarnos o debemos alejar a nuestros niños, sino más bien mirar cómo de verdad abrimos esos espacios, y ahí tenemos que incluir indudablemente a nuestras instituciones públicas para que se brinde de verdad ese apoyo real a todos esos jóvenes en los cuales vemos el talento y que por tener ese talento también están en riesgo o en un peligro inminente, como usted acaba de mostrarnos hoy en esa realidad. Como mujer, la verdad que sí lamento mucho todo lo que ha venido pasando con Ana. Es una mujer excepcional, con su voz, con su carisma, pero que pues hay un trasfondo, y es allí donde también me gustaría que se empezara a trabajar, tanto en el ser humano como artista, como persona, como en la salud mental, como en hacer ese acompañamiento de la mano, de que si vamos a dedicarnos a esto, si lo que queremos en realidad es ser artistas, también le debemos brindar ese acompañamiento para que haya una madurez y para que también haya una personalidad definida que definitivamente diga, no, este no es el camino, yo voy por acá, como el ejemplo que usted ya nos puso de que también hay mujeres que hoy están brillando en el vallenato y que lo han tomado de pronto de una manera más seria, de una manera más recatada, y no estamos hablando mal de nadie, sino que simplemente cada quien decide cómo hacerlo, pero que eso
indudablemente no se vuelven un mal ejemplo para los que vienen detrás de nosotros. Porque esa es la pregunta de pronto que traigo ahora. ¿Qué ha pasado allí? De pronto, las pocas mujeres que ya han venido brillando en la música vallenata, o los hombres que han venido logrando llegar al estrellato, han venido sembrando en eso, o simplemente es algo económico, porque pues en eso nos basamos, ¿no? Ya usted hacía referencia de pronto para entrar en una emisora como Olímpica Estéreo, para empezar en un programa de televisión, se necesita indudablemente dar un recurso económico para estar allí. Pero ¿será que también ha hecho falta un apoyo por parte de las instituciones públicas para que se brinde de verdad ese escalón, esa escalera, y ellos vayan escalando y puedan lograrlo? Mire, el manager, por ejemplo, es clave. Oscar Palmera dirigió el Binomio de Oro. Binomio de Oro no se tomaba un trago en tarima. A Rafa nunca lo vieron en algo de decir de consumo de droga, ¿entiendes? Pero hay una diferencia entre Oscar Palmera y Juaco Guillén, por ejemplo. Entonces, nuestros músicos hay que cogerlos desde temprano, formarlos, decirles la verdad. En la música pasa esto y esto y esto. ¿Entiendes? Así como yo le he dicho a mis hijos, los hombres son una porquería desde el punto de vista fisiológico, biológico. Hay que decirle a los niños la verdad. O sea, a los niños cuando entran a la música, no solamente es que sepan un solfeo o que sepan que un acordeón es un do sostenido o un si bemol. Sí, esos son conceptos musicales. Pero él tiene que saber enfrentar cómo se enfrenta a un espacio, a una tarima, a un público. ¿Qué no debe hacer cuando estás en público? ¿Cómo debes manejar tu imagen? Esa persona hay que ponerla a leer desde muy temprano. Tiene que leer mucho. Esa persona, si tiene fundamentos, es difícil que esa persona se vaya a perder. Hay que mostrarle los alcances que tiene el dinero, cómo se puede invertir. La mejor inversión es la inversión en el ser humano. Que ese niño desde pequeño tenga una fundación, que fue un barrio de niños necesitados, hizo un taller con ellos, hizo un almuerzo con ellos, departió, aprendió de ellos. Pero eso comienza desde tus padres y tener un buen manager. Yo voy a dictar un taller, quiero dictar un taller totalmente gratuito a todos los artistas jóvenes sobre qué es un manager. Porque los buenos managers primero son periodistas. Los managers tienen que ser periodistas. En la única parte donde yo veo que los managers no son periodistas en Valledupar. Bien, si una persona no tiene idea de cómo se manejan los medios, realmente no puede ser manager. No solamente es hacer un contrato. Entonces todo lo que está pasando con los parafiscales, el único que nos dio cátedra a nosotros con parafiscales fue Rafael Orozco, que afilió a toda su agrupación y apenas murió él, se acabó eso. Por eso el Pollo Irra tiene más de 14 demandas. Entonces las agrupaciones vallenatas tienen unas personas atrás del acordeonero y el cantante que son los que hacen y permiten que tú suenes muy bien. ¿Qué sueldo les pagan? Están pagando entre 200 y 500 mil pesos, pero no te afilian a salud, tú no tienes riesgos profesionales y cada rato hay accidentes y no están afiliados. Cuando tú tienes un buen rider, lo primero que haces es comprar una póliza de seguro para trasladarte de un lugar a otro y tienes a tus personas con parafiscales y los tienes capacitados. Los músicos nuestros, hay que decirle, aquí hay un remanente, usted gana 1 millón de pesos, 200 mil pesos quedan aquí en una bolsa que son para que usted tenga una casa el día de mañana, para que sus hijos estudien en el mejor colegio, pero no seguir en ese cuento el que llegaron. El músico nuestro llega a su casa a pegarle a la mujer, no saca a sus niños a pasear, ¿entiendes? Tiene un conflicto interno tremendo y sigue la parranda después que viene de tocar. Entonces hay cosas que hay que pararlas ya, hay que decir la verdad. A los niños hay que formarlos desde ahora para que no pase eso con cajeros, guacharaqueros, bajistas, coristas, etcétera. Bueno, Miguel toca 2 puntos que son neurálgicos en el tema de la música vallenata, y uno está relacionado con el tema social, ese tema social que se ha descompuesto, y yo diría en particular, en mi opinión, ¿no? A veces dicen que los periodistas no deben
manejar su opinión. Este es un programa de análisis, de conversación, y yo diría, hay dos realidades en la sociedad, dos realidades. La realidad buena de la conducta de los hombres buenos, de las personas buenas, y la realidad de los hombres malos y las conductas malas. Y ya que lo decía, hay que decidir por dónde navegamos. Y vemos en la música vallenata, y hay un ejemplo palpable moderno. Jorge Celedón, que creo que aprendió de la Universidad del Vallenato, Jorge Celedón, y en aquel momento del desorden de Silvestre Dangond, yo me atreví a decir, hay dos fenómenos en la modernidad que pueden ser sucesores históricos de Diomedes y Rafael Orozco. Decía en ese momento Silvestre Dangond y Jorge Celedón, por poner los dos planos. Hoy, en el mundo del vallenato, puede uno hablar de Margarita Doria, que quiere abrirse con decencia, con una presencia escénica bonita, decente, y lo que es Ana del Castillo. Pero hay una cosa que está consumiendo la sociedad. La sociedad está consumiendo basura. Hoy hay por ahí un tipo que está cantando vallenato vulgar, y tiene millones de seguidores, y está monetizando y está ganando más dinero que en cualquier concierto. Entonces, el tema económico, la facilidad por hacer las cosas, y hay managers que venden el escándalo como motorizador de la imagen del artista. Y usted tiene toda la razón, Miguel. La verdad es que hay una inversión de valores total que debería trabajarse fuerte en eso, y hay mucha tela que cortar para hablar sobre lo que es lo más rico para nosotros, nuestras raíces, nuestro folclore. Y vamos a tener la oportunidad, Miguel, de invitarte otra vez a que hablemos y sigamos tocando este tema del que usted conoce. A propósito que Miguel es escritor, y está trabajando un texto que no lo hablamos. Regálenos detalles de lo que está haciendo para seguir con los otros invitados que tenemos allí en el canal. Estamos en el canal 84 Becerril TV de Cable Éxito, y a través de Paletilla Estéreo 99.5, y a través de Zona Minera Periódico, Miguel. Bueno, estoy trabajando el libro El Vallenato, una aproximación a sus orígenes, comenzando por juglares como Filimón Quirós, por decir, Sebastián Guerra, Octavio Mendoza. Estamos hablando de 100 años atrás. Ellos nunca llegaron a saber que su música se llamaría vallenato, porque el vallenato es un término que por efecto de apropiación y pertenencia se convierte en folclore, no es un ritmo. Hay que comenzar por eso, porque el vallenato también, cuando se constituye el departamento del Cesar, hace una transgresión que se llama aculturación, y en esa aculturación, que es un posicionamiento de conceptos, se trae lo mejor del Magdalena y lo mejor de la Guajira, y lo vincula dentro de su patrimonio, pero también en detrimento de Sucre y Bolívar. Entonces hay que ser ecuánime. Cuando uno es investigador, yo nací en Rincón Hondo, mucha gente me dice, pero tú eres de acá del Cesar, ¿y por qué tú quieres que el vallenato sea de todo el Caribe? No, porque es que del Caribe es el paseo, el merengue, el son, la puya. El vallenato es un término que realmente tiene operatividad en Valledupar y opera para eso, pero ya se convierte en folclore, es a través de un proceso de aculturación. Mire, perfecto. Miguel, yo quisiera decirle algo. Ojalá todo esto que usted nos acaba de decir hoy, ojalá todo este tema que usted ha tocado, logremos replicarlo por muchos medios y por muchos lugares, porque es algo que deben escuchar hoy tanto las nuevas generaciones como las personas adultas, los padres de familia, los jóvenes. Realmente valoro mucho todo lo que hoy nos acabas de decir, lo que acabamos de enseñar a las personas que están pensando en ir por ese camino y que hoy de pronto no han logrado encontrar a alguien como usted que muestre el panorama tal y como se está viviendo.
hoy valoro mucho, agradezco, ojalá Luis que esta sea apenas la primera de muchas veces, porque es un tema del cual se debe tocar mucho, se debe hablar mucho y se debe analizar y profundizar. Espero que tenga una excelente mañana. Quedamos casados para el conversatorio. Les voy a dejar una reflexión. Disculpa, Miguel, quedamos casados para el conversatorio en el Festival de la Paletilla el próximo año, ¿viste? Excelente. Bueno, les dejo una reflexión final. Reflexión final. En 1980 entraba una caseta que se llama Aguardiente Antioqueño aquí en Valledupar. Adelante iba Rodolfo Castilla, Polo, Juancho Royce y Miguel Ángel Castilla, y detrás mío venía Diomedes Díaz, y el portero no lo dejó entrar, y Rodo se devolvió y le dijo: el más grande del vallenato viene aquí, ve. Lo señaló. Eso fue en el año 80. Entonces, imagínate todo lo que ha pasado. Gracias por la invitación, Dios los bendiga y muy buen programa, y lo que están haciendo excelente. Bendiciones, hermano. Éxito.